queremos saludar al ex vicefiscal de la Nación, Francisco José Cintura, que además es profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario. Doctor Cintura, bienvenido a RCN Radio, gracias por estar con nosotros, buen día. Gracias, muy buenos días para todos. ¿Qué puede venir ahora en todo este tema que estamos recibiendo, la información que nos da a conocer el fiscal Francisco Barbosa sobre el escándalo de las chuzadas, lo que se ha venido conociendo? ¿Qué puede venir en el proceso? Pues realmente lo que se sigue será las investigaciones judiciales por la utilización de un instrumento de investigación judicial muy poderoso, que son las interceptaciones telefónicas, de una manera arbitraria y permitiendo todos los controles de legalidad que existen en nuestra legislación para activar estos mecanismos de investigación. Es muy claro que desde hace muchos años las interceptaciones telefónicas pues han sido un mecanismo poderoso como herramienta de investigación judicial, sobre todo de organizaciones criminales. Por eso es que los proveedores de las redes y servicios de telecomunicaciones pues tienen la obligación de facilitar el acceso a los puntos de conexión y permitir la captura del tráfico de las comunicaciones que cursan por sus redes, para que la Fiscalía, y únicamente la Fiscalía, pueda realizar esas interceptaciones como instrumento de investigación. Entonces ese mecanismo de investigación criminal se emplea es para buscar elementos materiales probatorios o la ubicación de personas que interesan a una investigación que adelanta la autoridad. No puede ser un mecanismo utilizado por fuera de la Fiscalía, no puede ser un mecanismo utilizado sin la autorización conocida y expresa de un fiscal y de un juez de control de garantías. Por tanto, pues la interceptación que se ejecuta por personas que no tienen esas habilitaciones y además falseando información judicial y utilizándola ante los jueces, pues incurren en una cantidad de delitos que esos son los que deben ser objeto de investigación ahora por la Fiscalía y los jueces. Doctor Cintura, ¿qué delitos pueden haberse configurado en todo este episodio? Por lo que usted ha leído en la prensa, que me imagino que es lo mismo que los demás colombianos. ¿Qué delitos pueden haberse cometido? Así es, hay varios delitos, claro, y pues de acuerdo a la información que se ha recogido de manera pública, si uno entiende que el procedimiento para la realización de una interceptación de comunicaciones consiste en que un funcionario de policía judicial legítimamente elabora un informe en donde le indica al fiscal por qué razón requiere interceptar un abonado telefónico, cuál es el fundamento para hacerlo, y ese informe es utilizado para el fiscal para ir al juez de control de garantías a solicitar la orden judicial necesaria para interceptar la comunicación. Pues en primer lugar, si se creó un informe con una realidad que no era, es decir, se alteró, se falsificó un informe de policía judicial para hacer decir en ese informe que unas personas eran parte de una organización criminal cuando no lo son, y bajo ese mecanismo facilitar la interceptación telefónica con una información mentirosa, pues allí se comete obviamente un delito de falsedad en documento público, pero además se empleó un medio de prueba alterándolo, y eso también es otro delito, que es la alteración de ese elemento material probatorio. Y cuando ese informe se entrega a un fiscal para que con base en él se pida a un juez la orden de interceptación engañando a ambos funcionarios, pues eso es un claro evento de fraude procesal. Y todos los servidores públicos que abusaron de sus funciones para realizar estos actos arbitrarios, pues incurren también a su vez en otro delito, que es el abuso de función pública. Entonces aquí hay una cantidad de conductas criminales que se han desatado, y además se utilizaron los recursos del Estado con fines personales, que también es una conducta muy grave. Sin duda. Doctor Cintura, al final uno se pregunta en todos estos episodios, porque este no es el primer escándalo que conocemos que involucra a gente muy poderosa, ¿quién dio la orden? Y terminamos no sabiendo casi nunca quién dio la orden. Por su intuición, su experiencia, en este caso en particular, ¿sabremos en algún momento quién dio la orden? Yo creo que a estas alturas, con los mecanismos de investigación que cuenta la Fiscalía General de la Nación,
por razón de la alarma social que una conducta de estas ha ocasionado, el interés público que ha despertado el asunto, pues evidentemente van a haber los recursos para llegar hasta esa instancia, hasta quién fue el autor, el determinador o instigador que facilitó, que permitió, que prohijó, que promovió todo este concierto pues de conductas delictivas con un propósito personal. Yo sí creo que la investigación judicial permitirá llegar a esas instancias. Doctor Cintura, nos hemos oído en varios momentos que la jefatura, el jefe de la Dijín es el fiscal general de la Nación. ¿Eso qué tan cierto es? ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo funciona eso jerárquicamente? ¿Cómo será por el organigrama? ¿Cómo funciona? ¿A quién le reporta el director de la Dijín y la Dijín puede actuar a espaldas o sin conocimiento de la Fiscalía General? Esa que usted plantea es justamente una de las grandes distorsiones del sistema de enjuiciamiento criminal en Colombia. Por mandato constitucional y legal, el fiscal general de la Nación es el jefe de la Policía Judicial toda, y la Policía Judicial está integrada en Colombia por dos cuerpos: la Policía Nacional, Dijín y Sijín, que son los que realizan actividades de investigación judicial, y el Cuerpo Técnico de Investigación. Pero mientras el Cuerpo Técnico de Investigación pertenece orgánica y funcionalmente a la Fiscalía, la Policía Nacional no. Entonces la Policía Nacional, si bien desde el punto de vista legal, en su función de investigación judicial, debe acatar los manuales y órdenes de los fiscales que se encuentran bajo la dirección del fiscal general de la Nación, orgánica y funcionalmente no pertenecen a la Fiscalía. Y eso es una distorsión del sistema, justamente es la que facilita que todas estas cosas ocurran. En Colombia deberían unificarse bajo la dirección del fiscal general de la Nación los dos cuerpos, es decir, la Dijín, Sijín y el CTI de la Policía Nacional, porque eso es lo que ordena la Constitución y la ley. Pero entonces, orgánicamente, el jefe, en teoría, es el fiscal general, pero jerárquicamente es autónomo, un ente autónomo de la Policía Nacional, ¿es lo que le entiendo? Eso es así, es decir, funcionalmente la Policía Judicial de la Policía Nacional ejecuta las órdenes de los fiscales, pero si el director de la Policía Nacional necesita a los funcionarios de la Policía Judicial para que realicen actividades de custodia, de vigilancia, sobre todo en épocas electorales y demás, pues ordena su desplazamiento y no se puede hacer absolutamente nada por el fiscal general para impedir que eso ocurra, porque el control de tutela y el control jerárquico de los funcionarios de la Policía Judicial de la Policía Nacional no le pertenece al fiscal general, sino le pertenece al director de la Policía Nacional. Doctor Cintura, Marelvis Mesa, la ex niñera del hijo de Laura Sarabia, contó en la revista Semana pues cómo la recogió en un lugar un conductor de Laura Sarabia, la llevó a una entidad, a un sitio cercano a la casa de Nariño. Ella firmó una aprobación para someterse a la prueba del polígrafo, pero ella dice además que la presionaron, que le decían que ella era una ladrona, los agentes del gobierno, los agentes policiales, que la mamá de ella se había robado un dinero y demás. Laura Sarabia dice que no, que eso no es así y que además ahí hay un video. ¿Por qué cree usted que ese video no ha aparecido? Porque al final lo que no sabemos los colombianos es qué pasó y es como extraño que en una dependencia, en el Palacio Presidencial de la República de Colombia, no haya un video para que a todos nos quede claro qué fue lo que ocurrió en ese momento. Le repito la pregunta, ¿por qué cree usted que eso no ha aparecido? Obviamente, una de las principales misiones de la Fiscalía General de la Nación en todo este contexto es precisamente ubicar los elementos materiales de prueba y evidencia física que sirvan a los propósitos de reconstruir lo que ocurrió, porque en realidad como ya ocurrió, lo que hace la Fiscalía es reconstruir una verdad histórica. El hallazgo de esos elementos materiales de prueba depende claramente la manera como se va a reconstruir esa verdad. Entonces, lo obvio es que todos esos elementos materiales probatorios no se puedan ocultar, o no se deban ocultar, o no se deban destruir, porque a su vez allí se incurre también en una conducta delictiva.
de la habilidad de los investigadores, de la habilidad del funcionario director de esa investigación, que es el fiscal a cargo, va a depender que se encuentren todos esos elementos materiales probatorios. Pero evidentemente siempre habrá dificultades para reconstruir esa verdad histórica, como que no aparezcan algunas cosas, pero deben aparecer si existen. Es Francisco José Cintura, ex vicefiscal general de la Nación, profesor además de Derecho Penal de la Universidad del Rosario. Gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Radio, doctor Cintura. Buen día, buen fin de semana para usted, muy amable. Con muchísimo gusto, un cordial saludo.